En algunas ocasiones queremos asegurarnos de que el usuario está trabajando con la última versión de la data. Por ejemplo, si el usuario está visualizando un registro de nuestra base de datos y él va a actualizar ese registro, entonces queremos asegurarnos de que durante esa ventana de visualización del registro y actualización del registro, queremos asegurarnos de que durante esa ventana no hubo ningún cambio a dicho registro. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer utilizando un atributo llamado concurrency check que se va a asegurar de que si hubo algún cambio durante ese lapso, entonces va a arrojar un error. Vamos a ver un ejemplo de esto. En pantalla tenemos esta aplicación que está utilizando el Application DB Context. Vemos que estamos trayendo un estudiante, le estamos modificando su nombre, le estamos agregando un 2 al final y luego estamos guardando los cambios. Nada del otro mundo. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a tratar de entender la situación que tenemos y vamos a ver luego cómo corregirla. Vamos a colocar un breakpoint acá y vamos a presionar F5. Vamos a ver algo. Fíjate que ya el código está corriendo. Fíjate que yo traje un estudiante de la base de datos, un estudiante cuyo nombre es Felipe, Felipe 2 en este caso, porque ya yo le modifiqué el nombre y le agregué un 2. Eso está muy bien, pero como no se ha corrido este código de guardar cambios, entonces estos cambios todavía no se han colocado en la base de datos. Si yo voy a SQL Server Management Studio, yo voy a ver que tenemos el estudiante, el primer estudiante que es de nombre Felipe, y si yo actualizo esta página, presionando control R, vamos a ver que igual tenemos Felipe sin el 2 al final, porque todavía no hemos hecho el Save Changes. Si yo vengo acá y yo hago un cambio a este registro y vamos a decir que coloco un 1 acá y presiono Enter, vamos a ver qué pasa cuando yo voy a Visual Studio y termino de ejecutar el código. Vamos a ir a Visual Studio, vamos a presionar F5 para terminar la ejecución de la aplicación y vamos a regresar a SQL Server para ver qué sucede. Aquí tenemos Felipe 1, ¿cierto? Vamos a presionar Control R para actualizar la pantalla. Entonces tenemos Felipe 2. Fíjate que entonces el Felipe 1 fue eliminado básicamente. El cambio que yo hice de Felipe 1 fue completamente sustituido por Felipe 2. Pero esto puede ser un problema, porque a lo mejor tú no quieres que ese cambio de Felipe 1 se pierda. Tú no quieres que si durante esa ventana de visualización del registro y actualización del registro, de que si hubo un cambio en esa ventana, igual se permita que el usuario entonces haga su actualización, porque podría sobreescribir cambios que él no es consciente de que existen. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar esto? Muy fácil, solamente tenemos que utilizar un atributo, como te decía, que se llama concurrency check. Este atributo lo vamos a colocar a nivel de la propiedad que queremos proteger y así vamos a poder evitar esta situación. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir a Visual Studio, vamos a ir a nuestro modelo estudiantes, vamos a venir acá abajo y vamos a ver que tenemos varias propiedades, como es normal, y yo voy a colocar acá el atributo concurrency check. Y ya con esto vamos a evitar el problema que teníamos hace un momento. Con esto vamos a evitar de que, o vamos a asegurarnos de que el usuario siempre esté trabajando con la última versión de la data. De que si la data ha cambiado, entonces se va a arrojar un error indicando que la data ha cambiado y que el usuario que deberíamos traerle, que deberíamos permitirle refrescar la data para que vea los últimos cambios y entonces decida si él quiere proceder. Pero ya eso es a nivel de aplicación. El concurrency check lo que va a hacer es que nos va a arrojar un error si estamos en la situación que te mencionaba hace un momento. Entonces vamos a ver esto. Vamos a correr este código nuevamente y vamos a ver si ahora se repite la misma situación. Vamos a presionar F5. Fíjate que ahora tenemos que Felipe o el registro estudiante va a tener el nombre Felipe 22. Pero yo voy a ir a la base de datos. Todavía no se ha corrido el Save Changes, así que estos cambios no se han guardado en la base de datos. Vamos a ir a SQL Server Management Studio y vamos a ver que si yo actualizo acá, igual tenemos Felipe 2, pero vamos a decir que yo cambio el 2 y coloco un 3. El registro ha cambiado entonces. Es decir, que el usuario no está trabajando con la última data, con la última versión de la data.
Entonces vamos a regresar a Visual Studio, vamos a presionar F5 y vamos a ver que tenemos un error. Tenemos un error que dice DB Update Concurrency Exception, que básicamente lo que quiere decir es que la data cambió mientras el usuario estuvo visualizándola y actualizándola. Hubo algo o alguien que cambió el registro y por tanto el usuario no estaba trabajando con la última versión de la data. Así que con esto podemos asegurarnos entonces de que el usuario siempre esté trabajando con la última versión de la data. Pero fíjate que esto lo hicimos, el concurrency check, a nivel de una propiedad. Es decir, que esto no afecta a todas las propiedades. Por ejemplo, si yo quiero que el concurrency check se mantenga a nivel del nombre, pero que la edad, por ejemplo, no sea tan importante, entonces yo puedo evitar o simplemente no colocar el concurrency check en edad. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si yo hago lo mismo con edad, no hay ningún problema, pero vamos a asegurarnos primero de que esto funciona sin yo hacer ningún cambio en la base de datos, porque hemos visto cómo arroja un error, pero ahora yo quiero ver que si yo no hago ningún cambio en la base de datos, pues que todo funcione, porque no quisiéramos que siempre dé error, obviamente. Entonces, si vamos a SQL Server, vamos a ver que tenemos que el registro es Felipe 3, entonces lo que se va a hacer es que se le va a colocar un 2 al final a esto. Vamos a presionar F5 rápidamente y vamos a ver que como no hemos hecho ningún cambio en la base de datos, pues no hubo ningún error, porque concurrency check solamente va a dar un error si se actualiza el registro o si el usuario no está trabajando con la última versión de la data. Ahora vamos a hacer lo mismo con edad. La idea es simplemente ver que como no le colocamos concurrency check a edad, entonces este sí va a tener la situación de que si yo le cambio la edad durante la ventana en la que el usuario está visualizando el registro y está actualizando, pues no va a pasar nada, porque tenemos control de hacer concurrency check a nivel de las columnas, a nivel de la columna que yo quiera, no tienen que ser todas necesariamente. Entonces vamos a ver que si yo vuelvo a colocar mi breakpoint acá y yo presiono F5, vamos a ver que la edad ahora va a ser 1000. Si vamos al registro, vamos a ver que dice 1000, pero si yo vengo a SQL Server Management Studio y yo cambio esto por un 500, por ejemplo, entonces cuando yo vuelva a Visual Studio y presione F5, veremos que no hubo ningún error porque el concurrency check no se está haciendo a nivel de la columna edad. Así que si venimos acá y presionamos Control R, vamos a ver que igualmente tenemos que el campo edad tiene el valor 1000. Entonces ya sabemos que podemos utilizar el atributo concurrency check para asegurarnos de que el usuario está trabajando con la última versión de la data. Claro está, tú puedes colocar concurrency check en todas las columnas a las cuales tú quieres aplicarle esta lógica.